Hola, jóvenes. ¿Están viendo? ¿Ven mi pantalla? Sí, ingeniero Seba. Allá, entonces, con esto ya les había dicho, ¿no? Con el método de los elementos finitos yo me he titulado. Esta es la salida del programa que hice en esa época, el año 2003. Derechos Reservados 2003, Adolfo Linares Flores. Eh, bueno, ya lo veremos. Este es el problema que hemos hecho, pues, ¿no? De este problema. Aquí están las respuestas. Los esfuerzos en el elemento 1, 830, en el elemento 2, menos 369, y el elemento 3, menos 230, ¿no? A ver, como lo habíamos visto acá. Del esfuerzo, 830, para el elemento 2, menos 369, y para el elemento 3, menos 230, ¿no? Los desplazamientos, casi cero, ¿no? 3.11 por 10 a la menos 5 para el nodo 1. Para el nodo 2, 0.62, para el nodo 3, 0.34 y para el nodo 4, 1.38 por 10 a la menos 5, o sea, casi cero, ¿no? Entonces coincide también con lo que hemos hecho, ¿no? Ahí está el desplazamiento del nodo 3, nodo 2, nodo 3, ¿no? Y 0, 0 para los otros. Las reacciones en los soportes, no sé si esto me da. Sí, también debe de darme las reacciones en los soportes por algún lugar. Ya, vamos a ver el otro método. Este método es el más práctico para utilizar para usar, para programarlo, ¿no? Más práctico que este método de la eliminación. Este enfoque se llama enfoque de la penalización, ¿ya? Este segundo enfoque, para tratar las condiciones de frontera, es fácil de implementar en una computadora y retiene su simplicidad aun cuando se consideran condiciones de frontera generales, ¿no? Este es un enfoque bien sencillo, es mucho mejor. Su limitación es que es menos exacto que esto, ¿no? Pero el método de los elementos finitos siempre no es exacto, ¿eh? Se aproxima, ¿no? Cuanto más elementos finitos, mejor. Pero esa sería su desventaja, ¿no? Dice, condiciones de frontera con desplazamiento especificado. Considere la condición de frontera Q sub 1 igual a sub 1, ¿no? Donde A sub 1 es un desplazamiento específico a lo largo del grado de libertad 1 del soporte. Para modelar el soporte se usa un resorte con gran rigidez, ¿no? C. La magnitud de C se analizará posteriormente. En este caso, se desplaza en un extremo del resorte una cantidad A sub 1, como se muestra en la figura 3.10. El desplazamiento Q sub 1 a lo largo del grado de libertad 1 será aproximadamente igual a sub 1, debido a las relativas distancias ofrecidas por la estructura. En consecuencia, la extensión neta del resorte es igual a Q sub 1 menos A sub 1. La energía de deformación unitaria en el resorte es igual a U sub S igual a 1 medio de C por Q sub 1 menos A sub 1, todo eso al cuadrado. Imagínense, entonces tenemos la estructura. En el apoyo que estamos considerando, vamos a suponer que tenemos un resorte, ¿no? Un resorte de una gran rigidez, de una rigidez C, ¿no? Eh, entonces, el desplazamiento que va a sufrir la estructura va a ser Q sub 1, ¿no? Y el desplazamiento que va a sufrir, por ejemplo, el terreno va a ser A sub 1. El desplazamiento neto será pues Q sub 1 menos A sub 1, ¿no? O la energía
La energía de deformación unitaria en el resorte será pues es 1/2 de C, la rigidez, ¿no?, del resorte, por la deformación que va a tener el resorte, que sería Q sub 1 menos A sub 1, y eso al cuadrado, ¿no? Ustedes saben que la energía E de un resorte es 1/2 de K por X al cuadrado, ¿no? Donde X es el desplazamiento o la elongación del resorte. Es igualito esto, ¿ya? Entonces, la energía de deformación contribuye a la energía potencial total, ¿no? Como resultado tenemos esto, que la energía potencial, ¿no?, es 1/2 de Q transpuesta por K por Q más 1/2 de C por Q1 menos A sub 1 al cuadrado menos el trabajo de las fuerzas externas, ¿no? El trabajo de las fuerzas, de todos los tipos de fuerzas, ¿no? Fuerzas de cuerpo, fuerzas de tracción y fuerzas puntuales. Entonces, la minimización de la energía potencial puede llevarse a cabo haciendo esto, ¿no? La derivada de M con respecto a todos los desplazamientos igual a 0, ¿no? Para los I's desde 1 hasta N. En este caso no eliminamos nada, ¿no? Las ecuaciones del elemento finito se pueden escribir así. Si ustedes derivan esto, vamos a obtener una matriz o un arreglo de este tipo, ¿ya? Si derivamos esto, vamos a tener esto. K11 más C, ¿no? Y el resto igualito por el desplazamiento global, ¿no? O sea, toda la matriz de rigidez. O sea, noten que la matriz de rigidez original, o sea, del ensamble de la matriz de rigidez, como hemos visto anteriormente, ensamblamos la matriz de rigidez y donde va a haber un desplazamiento conocido, le agregamos, o en las condiciones de apoyo, ¿no? En las condiciones de apoyo, en las condiciones de soporte, le agregamos una C, una gran rigidez, ¿no? O la rigidez del resorte. E igualmente acá, en la fuerza, donde estamos considerando esa condición de apoyo o la condición de frontera, le agregamos esta fuerza, ¿no? C por A sub 1, donde A sub 1 es el desplazamiento que va a tener el apoyo en ese grado de libertad. Igual hacemos para los otros, ¿no? O sea, en la diagonal de la matriz de rigidez le agregamos una rigidez bien grande, y luego en las fuerzas también le agregamos esta fuerza, ¿no? La rigidez por su desplazamiento. Eso sería el sistema, ¿no? El sistema para resolver. Estas ya son las ecuaciones de equilibrio, por si acaso, ¿no? Estas son las ecuaciones de equilibrio para esta estructura, ¿no? Para esta estructura. Anteriormente vimos que las únicas modificaciones para tratar Q sub 1 igual a sub 1 son que debe agregarse un gran número C al primer elemento diagonal de K, ¿no? Y que C por A sub 1, o sea, esta fuerza, se agrega a F sub 1. La fuerza de reacción en el nodo 1 es igual a la fuerza ejercida por el resorte sobre la estructura. Como la extensión neta del resorte es igual a Q sub 1 menos A sub 1 y la rigidez del resorte C, la fuerza de reacción está dada por esto, ¿no? S sub 1 es igual a menos C por Q sub 1 menos A sub 1. Entonces ya tenemos la reacción en el soporte. Seguimos con esta ecuación, ¿no? Ahora vamos a ver cómo seleccionamos C. Selección de C. Dice, desarrollemos la primera de estas ecuaciones en la ecuación 352. Tenemos, ¿no? Vamos a desarrollar esto, multiplicando esta fila por esta columna y lo igualamos acá, ¿no? Entonces tendríamos esta fila, ¿no? La primera fila de la matriz de rigidez por el vector columna de los desplazamientos globales va a ser igual a esto, ¿no? Al dividir entre C, dice, obtenemos esto, K sub 1 entre C más C entre C1, ¿no? K1, 2 entre C, etcétera, etcétera. K1N entre C por estos desplazamientos, ¿no? Igual a F sub 1 entre C más A sub 1. De la ecuación anterior vemos que, y eso es hacer con coma, si se escoge C suficientemente grande, ¿no? Si se escoge C suficientemente grande, entonces Q sub 1 es igual, o no, trata de ser igual a A sub 1. Entonces nosotros habíamos puesto como condición de la hipótesis que hicimos es que en el grado de libertad 1 el soporte se desplaza una distancia A sub 1, ¿no? De manera específica, vemos que si C es grande en comparación con los coeficientes de rigidez K11, K12, etcétera, hasta K1N, entonces Q sub 1 tiende, ¿no? O es casi igual a A sub 1. Note que F sub 1 es una carga aplicada en el soporte,
si existe, ¿no? Si existiera. Y que F sub 1 entre C es generalmente de pequeña magnitud. Por tanto, se dan cuenta de que Q sub 1, porque si nosotros dividimos K sub 1 entre C, escogiendo C suficientemente grande, prácticamente esto va a ser 0, ¿ya? Entonces, 1 por Q sub 1 va a ser Q sub 1, ¿no? Estos también van a tender a 0, K1, 2 entre C, siempre y cuando C sea grande, pues no grande en comparación de los elementos de esta matriz de rigidez, ¿no? Mayor que cualquier elemento de la matriz de rigidez. Normalmente ten esto es 1, entonces acá queda aproximadamente 1 por Q sub 1 igual o aproximadamente igual a A sub 1. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que en ese grado de libertad el desplazamiento sea A sub 1. Se nota que F sub 1 es una carga aplicada en el soporte, si existe, y que F sub 1 sobre C es generalmente de pequeña magnitud. Un simple esquema sugiere por sí mismo la elección de la magnitud de C. C dice, se debe escoger más o menos el máximo de todos los elementos, ¿no? De la matriz de rigidez por 10 a la 4, ¿no? Para todo I y J, ¿no? O sea, el máximo. La selección de 10 a la 4 se ha encontrado satisfactoria en la mayor parte de los cálculos. O sea, ensamblamos la matriz de rigidez, o sea, obtenemos K sub 1, ¿no? Hasta K sub n. Para hallar C, escogemos el mayor valor en valor absoluto de estas Ks y lo multiplicamos por 10.000. Eso sería C. Y luego le agregamos, en las reacciones, en los soportes, en la diagonal, le agregamos C y respectivamente a la fuerza también le agregamos C por A sub 1. Entonces resolvemos el sistema y ya tenemos los desplazamientos Q sub 1 hasta Q sub n, ¿no? O sea, esto es conocido, desconocido, conocido, ¿no? Matriz de rigidez conocida que lo vamos a hallar ensamblando con las propiedades de los materiales. Estos son los desplazamientos desconocidos, que no conocemos cuántos se desplazan, los desplazamientos desconocidos en los nodos. Y estas son las fuerzas también que están aplicadas a la estructura, ¿no? Que son conocidas. Y hay que modificarlo por esto, ¿no? Hay que agregarle en los desplazamientos de los soportes, ¿no? En los desplazamientos conocidos a estas fuerzas hay que agregarle esta fuercita, C por A sub 1, ¿no? Y dependiendo, ¿no? Si hay otros desplazamientos en otros grados de libertad, igual le agregamos. Entonces, y C se escoge así, como el máximo de todo, como el máximo de cualquier elemento de la matriz de rigidez por 10 a la 4, por 10.000, ¿no? La selección de 10 a 4 se ha encontrado satisfactoria en la mayor parte de los cálculos. Restricciones de multipunto, ¿no? En problemas donde, por ejemplo, deben modelarse soportes inclinados con rodillos o conexiones rígidas, las condiciones de frontera toman la forma de ese tipo, ¿no? B sub 1 por QP sub 1 más beta sub 2 por QP sub 2 igual a beta sub 0, donde beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 0 son constantes conocidas, ¿no? Si se dan cuenta, lo que hace estas restricciones de multipunto, en las condiciones de frontera normales, nosotros especificamos un desplazamiento conocido, ¿no? O sea, decimos que Q sub 1 es igual a sub 1, ¿no? Generalmente a 0, ¿no? O Q sub 2, Q sub 3, lo que sea. En las restricciones de multipunto son unas restricciones más generales. Acá relacionamos un desplazamiento QP sub 1 con otro desplazamiento QP sub 2. O sea, estos dos desplazamientos están relacionados, ¿entienden? Como están relacionados, podemos formar una ecuación de este tipo, ¿no? Y tendríamos beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 0, ¿no? Donde beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 0 son constantes conocidas. Son constantes conocidas porque vamos a escribir la ecuación, cómo se relacionan estos dos desplazamientos que se supone que están relacionados, ¿no? Entonces escribimos la ecuación en esta forma y tendríamos beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 0. A tales condiciones de frontera se les llama restricciones de multipunto. El enfoque de penalización se aplicará a este tipo de condición de frontera, ¿no? Considere la expresión de la energía potencial total modificada a ser minimizada. Imagínense, tenemos ahora otra ¿no? Otra modificación ya por las restricciones de multipunto. El desplazamiento, vamos a decir, sería de este tipo. Para esto, ¿no? Para estas restricciones de multipunto. Entonces, la energía potencial será un medio de Q transpuesta por K, por la matriz de rigidez, por Q más un medio de C
por esto, ¿no? Este sería el desplazamiento, beta sub 1 por Qp sub 1 más beta sub 2 por Qp sub 2 menos beta sub 0, ¿no? Ese es el desplazamiento, eso al cuadrado menos Q transpuesta por F. Igual derivamos y lo igualamos a 0, ¿no? Para hallar el mínimo de la energía potencial. Donde C es un número grande, ¿no? Como C es grande, la energía potencial adquiere un valor mínimo solo cuando esto es pequeño, ¿no? Cuando el desplazamiento este es pequeño. Es decir, cuando beta 1 por Qp sub 1 más beta 2 por Qp sub 2 se aproximan pues a beta sub 0, ¿no? Para que esto tienda a 0. Como se desea, haciendo la derivada de energía potencial con respecto a Q sub I igual a 0, ahí estas son las ecuaciones de equilibrio, para I igual de 1 hasta N, se obtienen las matrices de rigidez y fuerza modificadas, ¿no? Estas modificaciones están dadas por esto. En los lugares correspondientes, por ejemplo, en la posición Kp sub 1, P sub 1, Kp, P sub 1, P sub 2, Kp sub 2, P sub 1 y Kp sub 2, P sub 2, le modificamos de esta manera, ¿no? Le agregamos C por beta sub 1 en esta dirección, en esta posición, más, ¿no? Acá P sub 1, B sub 2 le agregamos C más beta sub 1 por beta sub 2, igual acá. Estos deben de ser iguales. La matriz de rigidez es simétrica, ¿no? Entonces Kp sub 2, P sub 1 más C por beta 1 por beta 2. Y a esto, al Kp, P sub 2, P sub 2, le agregamos C por beta sub 2 al cuadrado, ¿no? Y igual para las fuerzas, le agregamos en esas direcciones, le agregamos C beta sub 0 por beta sub 1 en la dirección P sub 1 y en el grado de libertad P sub 2 le agregamos esto, ¿no? C beta sub 0 por B sub 2. Entonces ya tendríamos la modificación de nuestra matriz de rigidez, ¿no? Primero modificamos por condiciones de frontera, luego por restricciones de multipunto. Normalmente en problemas unidimensionales, normalmente digo, son pocos las restricciones de multipunto, pero sí puede darse casos. Ahí ya, por si acaso. Si consideramos las ecuaciones de equilibrio, ¿no? La derivada de la energía potencial con respecto al desplazamiento P sub 1 y la derivada de energía potencial con respecto al desplazamiento P sub 2 y las reordenamos en la forma así, quedaría así, ¿no? Sumatoria de las K P sub 1J por Q sub J menos la fuerza en la dirección P sub 1 igual a S de P sub 1, ¿no? Y estamos haciendo el equilibrio, ¿ya? Y vamos a calcular las reacciones en estas direcciones, ¿no? O en estos grados de libertad P sub 1 y P sub 2. Obtenemos las fuerzas de reacción S de P sub 1 y S de P sub 2, que son las componentes de la reacción a lo largo de los grados de libertad P sub 1 y P sub 2 respectivamente. Como esto, ¿no? S de P sub 1 menos la derivada de esto con respecto a P sub 1 y S de P sub 2 sería puesto acá. Ya ve. Eso tengo que modificarlo. Ya bueno. Lo voy a modificar. RP sub 2. Es teoría, aunque la teoría no debiera de aburrirles. Igual, eso es beta sub 1 por
Entonces eso sería beta sub 1 por Q P sub 1 más beta sub 2 por Q P sub 2 menos beta sub 0. ¿Está? Ahora sí está correcto. Después de simplificar las ecuaciones 3.84 y 3, después de simplificar las ecuaciones 3.84 toman la forma esta, ¿no? 3.84. Ahí deriven nomás con respecto a P sub 1. Entonces tendrían, miren, un medio de C queda, ¿no? Con respecto a Q sub 1, esto sería 2 por 2, ¿no? 2 por un medio quedaría C negativo menos, estamos derivando con respecto a P sub 1, acá sería 2 por esto, ¿no? Pueden derivar eso, un medio menos un medio por 2 por C, ¿no? Por todo esto y por la derivada, ¿no? Con respecto a P sub 1, por beta sub 1. Entonces quedaría esto. Menos C por beta sub 1 por esto. ¿Está bien? Esa es la derivada con respecto a Q sub 1. Y la derivada con respecto de todo esto, con respecto a QP sub 2, es lo mismo, ¿no? Menos C por beta sub 2. Pueden hacer. Listo, es derivada parcial nada más, por si acaso. Por eso es fácil. Vemos que el enfoque de penalización nos permite manejar las restricciones de multipunto y es nuevamente fácil de implementarlo en un programa de computadora. Antes de hacer esto, vamos a hacer lo mismo, el problema anterior, pero con este, ¿ya? Con el enfoque de penalización. Con el enfoque de penalización. Entonces, el mismo problema, como repetir, aunque sea de vuelta, ¿ya? Pero con el enfoque de penalización, ¿está bien? Ese mismo problema con el enfoque de penalización. El mismo problema, pero usando el enfoque de penalización. ¿Está bien? Vamos a ver. Ahí. Ya, como una manera de repetir. Entonces acá vamos a repetir esto. No sé si acá o acá lo hemos hecho. Esto creo que era. Ya este era, ¿no? Ya, en esta parte es lo mismo. Miren. Habíamos hallado ya pues las matrices de rigidez, ¿no? Para el elemento 1 estaba la matriz de rigidez, como ven, vamos a repetir un poco esto. Ese problema, estamos en esto, aquí está.
Miren, considere la barra de la figura P3.3, ¿no? Cargada como se muestra. Determine los desplazamientos nodales, los esfuerzos en los elementos y las direcciones en los soportes. Resuelva este problema usando a mano, ¿no? Usando el método de penalización. Ya le vamos a poner acá. De penalización, ¿no? Para manejar las condiciones de frontera. Verifique sus estados usando el programa unidimensional. Ya, perfecto. Vamos a usar el enfoque de penalización. Igual, modelamos, pues, ¿no? Primero vamos a modelar este sistema de barras con 3 elementos también. Pueden elegir la mayor cantidad de elementos, ¿no? Si quieren. Pero basta con 3 para manejar todo esto. Elemento 1, ¿no? Elemento 1, elemento 2 y elemento 3. ¿Por qué elegimos los elementos 1? Acá hay una carga puntual, ¿no? Donde haya una carga puntual tenemos que introducir un nodo. Entonces, ese nodo sería este nodo 2, ¿no? Acá el área de la sección transversal de 250 varía a 400, ¿no? Entonces, ahí también introducimos un nodo, ¿no? El nodo 3. El nodo 4, bueno, sería en esta frontera y el nodo 1 acá, ¿no? Entonces, tenemos este, ¿no? Tenemos 3 elementos, elemento 1, elemento 2 y elemento 3, con 4 grados de libertad. Con 4 grados de libertad. Entonces, la matriz de rigidez global va a ser de 4 por 4 también, ¿no? La matriz de rigidez global va a ser de 4 por 4. Entonces, calculamos la matriz de rigidez para cada elemento, pues, ¿no? Y eso lo calculamos con esto, ¿no? Calculamos con esta expresión, ¿no? Necesitamos entonces el área de la sección transversal de cada elemento, por cada elemento, el módulo de elasticidad, ¿no? De cada elemento y la longitud de cada elemento. Y luego pues, es una matriz de 2 por 2, ¿no? Por 1, menos 1, menos 1, 1. Eso sería la matriz de rigidez de cada elemento. Eso, para que lo puedan ver acá, eso estaba acá más o menos. Acá nos pedía, bueno, hagámoslo eso para que ustedes puedan ver de vuelta. Y vamos a ver las modificaciones. Entonces, ingresa el número de los elementos. En este caso serían 3, pues, ¿no? Luego estamos almacenando en estos vectores ¿no? El área, el módulo de elasticidad y la longitud, ¿no? Para cada elemento. Luego, declaramos acá 3 matrices, el K sub 0, K sub 1, K sub 2 y K sub 3. El K sub 0 lo estoy pidiendo para que me almacene 1, menos 1, menos 1, 1, ¿no? Y el K sub 1 va a ser la matriz de rigidez del elemento 1, la matriz de rigidez del elemento 2 y K sub 3, la matriz de rigidez del elemento 3, ¿no? Todos son de 2 por 2. Y el K sub 1 lo multiplicaré, ¿no? Por su área, por su módulo de elasticidad y entre la longitud, por esta matriz que es el K sub 0. Listo, ¿no? Entonces luego me muestra las matrices de rigidez de los elementos, K sub 1, K sub 2 y K sub 3. Luego para ensamblar, lo que yo hago es declarar otras matrices, pero ya de 4 por 4, ¿no? Como le estoy diciendo, la matriz de rigidez global para este problema va a ser de 4 por 4 porque tiene 4 nodos, ¿no? 4 grados de libertad. Entonces la matriz de rigidez de la estructura va a ser de 4 por 4. Entonces yo quiero ensamblar, para poder ensamblar esas matrices de rigidez que están en el sistema local, ¿no? De 2 por 2, lo tengo que convertir a matrices de rigidez de 4 por 4. Entonces coloco en los lugares apropiados, por ejemplo, la matriz de rigidez del elemento 1 solo está en los grados de libertad 1 y 2, como ven acá. La matriz de rigidez la matriz de rigidez del elemento 1 solo tiene elementos en los grados de libertad 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2, ¿no? O sea, acá 1 y 2, 1 y 2. Perfecto. Entonces, en esa posición, en la posición 1, ¿no? 1 en la columna, 2 en la columna, 1 en la fila y 2 en la fila. En esa posición, tengo que colocar los elementos que correspondan pues a esta matriz. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá, ¿no?
Ya se supone que he calculado y tengo en esas posiciones, en la fila 1, ¿no? En la columna 1, ¿no? En la fila 2 y en la columna 2 tengo la matriz de rigidez que me daba en el sistema local, la matriz de rigidez K sub 1. Y el resto, todo el resto son ceros, ¿no? Las otras posiciones son ceros. Igual para la matriz de rigidez del elemento 2, eso está en los grados de libertad 2 y 3 nada más. Entonces ahí nomás coloco la matriz de rigidez. Y todos estos son ceros. Y para la matriz de rigidez, ¿no? Del elemento 3, esas están en la posición, en los grados de libertad 3 y 4. Entonces ahí nomás le coloco eso. Ahora sí, la matriz de rigidez global lo puedo simplemente sumar, ¿no? Estas tres matrices. Sería K sub 1 más K sub 2 más K sub 3. Hasta ahí habíamos hecho y habíamos presentado, ¿no? Podemos avanzar así. Vamos a hacer esto. Para que puedan ver más o menos, para que se den idea cómo es la estructura, pues, ¿no? Cómo se forma normalmente. Entonces aquí está. Ingresa el número de los elementos, ¿no? 3. 3 era. Dice, ingresa el área de la sección transversal, el módulo de elasticidad y la longitud del elemento, en ese orden, ¿no? Entonces, el área de la sección transversal del primer elemento es 250. Luego, el módulo de elasticidad. Vamos a trabajarlo en megapascales o en newton sobre milímetro cuadrado. Eso sería 200.000 megapascales. Esto es, ¿no? 10 a la 9. Un mega tiene 10 a la 6. O sea, 200 por 1000, 200.000. 200, 1, 2, 3 megapascales. Luego, la longitud del elemento. Este elemento tiene 150 milímetros. Muy bien. Luego, el área de la sección transversal, ¿no? Del elemento 2 ahora. El módulo de elasticidad y la longitud del elemento 2. Entonces, igual, el área de la sección transversal del elemento 2 igual es 250 milímetros cuadrados. El módulo de elasticidad es 200.000 y la longitud 150 milímetros. Ahora, el área de la sección transversal del elemento 3. Este es el elemento 3. Su área de la sección transversal es 400. 400. El módulo de elasticidad igual es el mismo material. 200.000. Y la longitud del elemento en ese caso es 300. Listo. Ya el programita calcula las matrices de rigidez de los elementos. Eso lo voy a copiar. Listo. Entonces, ya tengo esto. El número de elementos de los elementos es 3, ¿no? Este es el área de la sección transversal. Trans es con S. El módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, del elemento 1. Y del elemento 3, ¿no? Entonces, ahí están los datos. Con esto, con el área, el módulo de la elasticidad y la longitud, simplemente hace eso, ¿no? Área 250 por 200.000 entre L, ¿no? 350 debe salir 333.333, ¿no? Y eso lo multiplica por 1 menos 1 menos 1, 1. Entonces tenemos la matriz de rigidez del elemento 1, la matriz de rigidez del elemento 2 y la matriz de rigidez del elemento 3. Ahora, les decía, ¿no? Con estas matrices en el sistema local, tenemos que hallar otras matrices en el sistema global. Estas son de 2 por 2, estas son de 4 por 4. Entonces, en las posiciones, estas están en la posición 1 y 2. Por ejemplo, la matriz de rigidez 2, ¿no? Entonces, ahí, en estas posiciones 1 y 2 de esta matriz de rigidez, lo ponemos de acá, ¿no? En la fila 1 y en la columna 2, nada más esto.
Y el resto, como ven, son ceros. Igual para la matriz de rigidez 2, esa está en la posición 2 y 3, ¿no? Bueno, grados de libertad 2 y 3, mejor dicho, en vez de posiciones. Entonces, en el grado de libertad 2 y 3, ¿no? Ahí nomás. Y la matriz 3 está en los grados de libertad 3 y 4, ¿no? Aquí está. Está completado en la 3 y en la 4. Ahí está. Entonces, ahora sí podemos sumar estas tres matrices y nos da la matriz de rigidez de la estructura. Entonces, tenemos la matriz de rigidez de la estructura. Muy bien. Ya tenemos la matriz de rigidez de la estructura. Ahora, lo que tenemos que hacer es modificar, ¿no? Modificar esa matriz de rigidez, porque si ustedes quisieran invertir, por ejemplo, esa matriz de rigidez, esto es singular, no tiene inverso. Entonces, para darle solución a los problemas hay que modificar a esa matriz de acuerdo a las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera en este problema son estas, ¿no? Según el problema, el desplazamiento Q sub 1, o sea, la primera condición de frontera, las condiciones de frontera son los apoyos, ¿no? Los desplazamientos en los apoyos. Entonces acá, conocemos este desplazamiento en el apoyo, es una condición de frontera. Q sub 1 vale 0, no se desplaza, ¿no? Y Q sub 4 también vale 0, no se desplaza, aquí está empotrado, ¿no? Acá está fijo, no se desplaza. Entonces, tenemos que escoger C. ¿Cómo escogemos C? Dice el mayor valor de cada uno de estos. El mayor valor de estos sería ¿cuánto? Este, ¿no? Este, 666.667. A eso lo multiplicamos por 10.000, dice, ¿no? O sea, C, cogemos C, este sería el valor mayor. Generalmente están en la diagonal nomás los mayores, por si acaso. Pero bueno, la teoría dice de que deben de escoger en toda la matriz de rigidez, ¿no? Por 10.000. Eso sería el valor de C. Eso es C. Como ven, es un número bien grande, ¿no? Listo. Entonces, ahora modificamos la matriz de rigidez. Modificamos la matriz de rigidez por las condiciones de frontera. Entonces, modificamos la matriz de rigidez por las condiciones de frontera. Entonces, como les decía, tenemos dos condiciones de frontera. Tenemos dos condiciones de frontera. ¿Cuáles son esas condiciones de frontera? Q sub 1, ¿no? Q sub 1 es igual a 0. Voy a ponerlo acá. Nuestra primera condición de frontera es de que el grado de libertad 1 o Q sub 1 o el desplazamiento en el nodo 1 es igual a 0. Y la otra condición de frontera es que Q sub 4 también es 0. Esas son nuestras condiciones de frontera. Q sub 4 es 0, ¿no? Entonces tenemos dos condiciones de frontera. Q sub 1, o sea, el desplazamiento en el nodo 1 es 0 y el desplazamiento en el nodo 4 es 0. Entonces modificamos esta matriz de rigidez, ¿no? Acá tenemos la matriz de rigidez K. Ahora lo vamos a modificar esa matriz de rigidez. ¿Qué hacemos? En la diagonal, en las posiciones 1 y solo en la diagonal y en la posición 4, le agregamos estas C, pues, ¿no? Entonces hay que agregarle esta C. Acá. Más C. Eso, ¿no? Que se pueda ver bien, lo voy a poner así, lo voy a desplazar. Y también en la posición 4, ¿ya?
acá. En el grado de libertad 4, también ahí hay que modificarlo. Entonces, más eso. Entonces, la matriz de Gies me queda, hay que sumarlo y me quedaría esto, ¿no? Le estoy sumando la C, me quedaría esto. ¿Cuánto será esto? Casi no le hace nada, como ven. O sea, este es 336.000, casi no le hace nada, pero bueno, así lo vamos a tomar. Luego igual esto. Entonces ya, esta es nuestra matriz de Gies modificada, ¿no? Ya lo hemos sumado C en los grados de libertad 1 y en el grado de libertad 4. En las posiciones, en la diagonal nomás, ¿no? En el 1, 1, en el K 1, 1 y en el K 4, 4. Listo. Ahora tenemos que calcular, teníamos que tener nuestro vector de fuerzas, ¿no? Nuestro vector de fuerzas, acá solo tenemos una fuerza puntual. No hay cargas de cuerpo, no hay fuerzas, ¿no? De cuerpo ni fuerzas de tracción, solo hay una carga puntual. Ese vector de fuerzas era esto. Nuestro vector de fuerzas. Nuestro vector de fuerzas globales. Pues, ¿no? F. Eso es de 4 por 1. Entonces acá es 0 en el grado de libertad 1. Si ven el modelo o la figura. En el grado de libertad 2, ahí sí tenemos una fuerza de 300.000 en el sentido positivo. 300.000 y 0 y 0. Ahora, esta carga global ¿no? O vector de fuerzas global, o vector de fuerzas global, también hay que modificarlo. También hay que modificarlo. ¿Cómo lo modificamos? Según lo que hemos visto, le agregamos, ¿no? Le agregamos unas fuerzas. En el grado de libertad, ¿no? En el grado de libertad 1, acá, ¿no? O sea, por las condiciones de frontera, le agregamos esto, ¿no? Más C por A sub 1. O sea, por el desplazamiento en el grado de libertad A sub 1. Y en el grado de libertad 4, o no, acá en la fuerza 4 igual, le agregamos más C por A sub 4. Listo, entonces agreguémosle, estamos modificando. Pero como se dan cuenta, el A sub 1 vale 0, este es el A sub 1. Vale 0, el desplazamiento en ese grado de libertad es de 0, y el desplazamiento en el grado de libertad 4 también vale 0.
¿no? El A sub 4 vale 0. Entonces queda lo mismo. Queda lo mismo. Muy bien. Entonces ya tenemos la matriz de rigidez modificada y tenemos el vector de fuerzas modificados, que en este caso particular queda igual, por si acaso, ¿no? Ahora podemos resolver este sistema de ecuaciones. Resolvemos este sistema de ecuaciones, esto, ¿no? Por esto. Voy a escribirlo bonito y con paciencia. Insertar. Acá tenemos la matriz de rigidez global de 4×4 por el vector de desplazamientos, que en este caso es desconocido, que es de 4×1, igual al vector de fuerzas, ¿no? Es esto, al vector de fuerzas ya modificado. La matriz de rigidez también modificada es esta, pues, ¿no? Voy a copiarlo elemento por elemento. O se podría hacer, ¿no? Bueno, no sé. Cero y 0. Luego 0. Luego 0. Luego eso mismo. Luego 600.000. Esto. Simétrico, acá también es lo mismo. Metes 0. Y 0. Es esto. Y es el 1, ¿no? Insertar. Q sub 1. Q sub 2. Q sub 3. Y Q sub 4. Entonces Q1. Q2. Q3 y Q4. Listo. Entonces resolvemos este sistema y tenemos este vector, ¿no? El vector de desplazamientos. Resolvamos. Gauss-Jordan. Resolvamos. El número de ecuaciones es 4. Aquí está, voy a copiar nomás. Voy a checarlo para tener esto. Muy bien, ahí. Voy a copiar desde esto. Probé. ¿No? Estoy poniendo la primera fila.
luego 0, 0. Luego lado derecho 0. La segunda fila, esto. Creo que ya lo había copiado, bueno. Volvé. Luego esto. Volvé. Luego esto. Luego esto que es 0, ¿no? Luego acá el lado derecho 300.000. Luego esto que es 0. Luego esto, no sé. Control V, a ver. Sí, esto. Luego esto, 600.000. Luego esto. Luego el lado derecho, 0. La última fila, 0, 0. Puede ser control V. Ajá, lo mismo. Y por último esto. Y el lado derecho, 0. Resolvemos el sistema y tenemos esto. Las incógnitas valen, ¿no? Esto. Ya tenemos eso. O sea, hemos resuelto esto. Y tenemos de que esto es igual a esto. V, ajá, híjole. ¿Dónde estás? Ya se fue. Sí, sí, sí. Se ha ido, ¿no? Yes. Ya, pues, jóvenes. Se ha ido. Resolviendo eso, teníamos algo. Ay, ay, ay. Se nos ha ido. No he copiado. Número de ecuaciones 4. ¿Están ahí? Informen. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Estamos acá. Hay que resolver de vuelta para copiar la respuesta. Ya. 4. Esto es esto. Cero, cero, derecho 0. Es lo mismo. Cero, lado derecho 300.000. La tercera fila, 0. Eso, 600.000. Luego esto.
Luego el lado derecho 0. Este es 0, 0. Esto mismo. Esto. Y 0, ¿no? Ah, ahí está, las incógnitas estas son. Esto no lo voy a cerrar. Hay que hacer por si acaso. Tiene salto. Ahí está, ahí nomás. El otro es salto. Hay un salto de línea. Pero no lo vemos nosotros, pero la máquina sí lo detecta. Y ya está. Esos serían los desplazamientos. Teniendo los desplazamientos, ya podemos calcular las reacciones en los soportes, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, miren, dense cuenta con lo que hemos resuelto. Eso es 3 por 3.11 por 10 a la menos 5, casi 0, ¿no? No va a salir 0 porque es una aproximación. El Q4, 1.38 por 10 a la menos 5, también casi 0, ¿no? Listo. Calculemos las reacciones en los soportes. La reacción en el soporte R1. En la reacción en el soporte 1 o en el grado de libertad 1, ¿no? O sea, acá. Acá, ¿no? Acá. ¿Cuánto vale la reacción acá y cuánto vale la reacción acá? La reacción en los soportes lo podemos calcular por lo que hemos visto con esto. Menos C, ¿no? Menos C por Q sub 1 menos A sub 1. Leemos eso. Ya tenemos C, acá teníamos C, etc. Menos entonces menos C, control B, por esto. Q sub 1 es esto. Y A sub 1 es ¿no? La condición de frontera, pues esto. A sub 1 es esto, por si acaso, 0. Eso es igual a que, esa sería nuestra reacción, ¿no? En ese soporte. Sería esto. Igual la reacción en el grado de libertad 4, en el otro soporte,
Este es 4, la dirección en el soporte 4, en el grado de libertad 4. Es menos C y este es Q sub 4, a sub 4. Igual, es igual a esto. Entonces, menos C, ¿no? Por Q sub 4, que es esto. Y la condición de frontera en el grado de libertad 4 también es 0. Esa sería la 4, ¿no? 0. Entonces, esa sería la reacción en el soporte 4. Eso. Están por si acaso en Newton, pues, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos las lecciones. ¿Qué más? Los esfuerzos se calculan con lo que hemos visto, ¿no? Los esfuerzos se calculan con lo que hemos visto anteriormente, pues, ¿no? La matriz, la deformación unitaria B por Q, ¿no? El B es una matriz, ¿no? De este tipo. A ver, vamos a hacerlo para uno nomás. El vector B para el elemento 1, ya solo para eso, para el elemento 1. Esfuerzos, ¿no? Luego lo completan ustedes, pero es lo mismo. Vamos a calcular el esfuerzo para el elemento 1, o sea, sigma 1. Sigma 1 es igual al módulo de elasticidad, ¿no? A ver. La deformación unitaria es esta, B por Q, y el esfuerzo es esto, ¿no? O sea, E por B por Q, ¿ya? El módulo de elasticidad E por B por Q. Estos son vectores, por si acaso. Entonces, con negrita, ¿ya? Entonces, el módulo de elasticidad normal sería por B1 por Q1, pues, ¿no? Entonces, hallemos para el elemento 1 este B. Ese B es igual a esto. Insertar ecuación. Ese es igual a esto. A 1 sobre la longitud del elemento. A 1 sobre la longitud del elemento. En este caso, el elemento 1, ¿cuánto de longitud tiene? 150, ¿no? 150 milímetros. Por esto. Es un vectorcito fila de dos elementitos, ¿no? Creo que es menos 1 y 1. Eso lo vemos en la teoría, por si acaso. Si lo hemos visto.
Está más arriba, entonces. Ahí está. B es 1 sobre la longitud menos 1, 1, ¿ya? Pero más arriba en la teoría también debe estar. Listo. Entonces, eso sería B. Y Q es simplemente al vector de desplazamiento en el sistema local del este, ¿no? Del elemento 1 en este caso. Estamos hablando del elemento 1, solo del elemento 1, que es un vector columna. Entonces sería ¿cuáles son los desplazamientos del elemento 1 en el sistema local? Q1 y Q2, ¿entiende? Llamado Q1 con minúscula y Q2, pero se corresponden con el desplazamiento global Q sub 1 y Q sub 2. Entonces acá tenemos Q sub 1 y Q sub 2, ¿sí? Y entonces Q sub 1 y Q sub 2. Listo. Ahora multiplicamos y hallamos el esfuerzo en el elemento 1, ¿no? Módulos de la electricidad, 200.000, ¿no? Megapascales. Por este vector. Y por esto. Entonces multiplicamos la primera fila por la primera columna. Esto es menos 1 por esto. Miren, lo voy a hacer así. Sería 200.000 entre 150 por paréntesis. Es una multiplicación matricial. Menos 1, la primera fila por la primera columna, ¿no? O sea, menos 1 por esto. Será menos 1 por esto. Más 1. Listo. Entonces, eso, ¿cuánto sale? 330, ¿no? Tracción. Positivo, tracción. Entonces ya coincide con lo que hemos hecho anteriormente. Esto sería en Newton sobre milímetro cuadrado, por si acaso. O también megapascales, ¿ya? O megapascales. 830.76 newtons sobre milímetro cuadrado, o también pueden decir 830.76 megapascales. Entonces, como ven, coincide con lo que hemos resuelto por el enfoque de la eliminación. Este es el enfoque de la finalización, solo que este es más sencillo de hacer, más fácil, ¿no? Ahí están los pasos que hemos hecho. Bueno, ahí, jóvenes, nos quedaríamos. Hoy día es feriado realmente. Ya les he pasado, por si acaso, les he pasado todo el capítulo ¿no? El capítulo de problemas unidimensionales está en PDF. Ahí está, vayan revisándolo, ¿ya? Ahí nos quedamos. Nos vemos. Ya, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.